La fe no es un pensamiento positivo, tampoco es una emoción pasajera ni un sentimiento aislado. La fe es la unión de los tres, pensamiento, emoción y sentimiento vibrando al unísono. Cuando eso ocurre, nace una fuerza más grande que cualquiera de ellos por separado. Eso es fe, coherencia total, ausencia de duda. En este audiolibro descubrirás cómo esa alineación despierta el verdadero efecto observador, capaz de reconfigurar tu realidad desde adentro. Porque cuando logras unir tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos bajo la mirada de tu conciencia, tu visión se vuelve como un rayo láser, clara, poderosa y creadora. Entonces, todo lo que imagines se vuelve posible: sanar, alcanzar tus metas, vivir en propósito, amar y ser amado en correspondencia, superar una pérdida, incluso rejuvenecer tu cuerpo. Esa es la verdadera ciencia espiritual de la fe. El método para lograrlo no está a simple vista, se esconde en antiguos aforismos metafísicos, en fragmentos dispersos de escuelas de sabiduría olvidadas y en investigaciones científicas que jamás alcanzaron al gran público. La práctica no consiste en modificar las apariencias externas, sino en reconocer quién observa y desde qué lugar lo hace. Lo que aquí se despliega no es teoría abstracta, sino un arte silencioso, el arte de mirar con verdadera conciencia. Y cuando lo integres, jamás volverás a experimentar la realidad de la misma manera. Capítulo 1. El espejo interior. Decir que el observador es lo observado parece sencillo, casi trivial. Sin embargo, detrás de esas palabras se oculta uno de los misterios más potentes y silenciados de la existencia humana. No lo hallarás explicado en manuales académicos ni en sermones que se repiten cada semana en los templos. Esta enseñanza fue murmurada en cavernas donde los místicos buscaban refugio, anotada en los márgenes de textos perseguidos y transmitida en secreto dentro de escuelas que fueron borradas por el temor de los poderosos. Porque comprenderlo lo cambia absolutamente todo. Desde hace milenios, hombres y mujeres descubrieron que lo real no era un bloque rígido ni una pieza fija, sino un tejido vivo que se transformaba con la conciencia. Los gnósticos lo expresaban en frases que parecían veladas: quien se conoce a sí mismo, conoce el universo entero. No hablaban de metáforas bonitas, sino de una revelación: lo que llamamos mundo no está separado, es un reflejo íntimo de quien lo contempla. Los alquimistas, que dedicaron su existencia a descifrar símbolos y transmutar lo imposible, hablaban de un espejo invisible donde la vida se miraba a sí misma y se reconocía. Siglos después, Jiddu Krishnamurti lo resumió con una claridad desarmante: el observador es lo observado. Piensa en esto un instante. ¿Has creído que lo que sientes, piensas o atraviesas es consecuencia directa de un entorno que te afecta? Que tus emociones no son más que respuestas a lo que pasa alrededor: alguien te hiere y sientes dolor, alguien te traiciona y nace la rabia, logras un objetivo y aparece la alegría. Todo bajo la lógica aparente de causa y efecto. Pero ahí se esconde la gran ilusión, la ilusión que convierte al ser humano en un espectador pasivo de su vida. Lo que los antiguos intuían y lo que hoy la física cuántica confirma es que no existe una fuera independiente de ti. Lo que llamas realidad ocurre dentro de tu conciencia. Es tu atención la que decide qué permanece y qué se desvanece en el campo infinito de posibilidades. Todo lo que ignoras se disuelve, todo lo que enfocas se solidifica. Observa la paradoja: nunca has visto nada que no estuviera primero en ti. Cuando percibes miedo en otros, es tu propio miedo que se refleja. Cuando todo parece hostil y desconfiado, es tu desconfianza tiñendo el paisaje. Y cuando descubres belleza o ternura en el mundo, eso que reconoces proviene de tu vibración interna. Este es el golpe que derrumba la ilusión de separación: no hay un tú desligado del universo. Observador y observado son una sola corriente. Tu vida y la realidad que experimentas son la misma danza vista desde distintos ángulos. Y aquí aparece lo que siempre incomodó a los sistemas de poder: si esto es cierto, entonces nada ni nadie fuera de ti tiene verdadero control sobre tu destino. Ningún dogma, tradición o institución puede dictar la forma en que debes vivir,
porque la realidad se pliega según la calidad de tu conciencia, no según lo que otros proclamen como verdad. Por eso esta enseñanza fue temida y perseguida. Porque un ser humano que comprende que el observador y lo observado son uno, deja de ser esclavo. Una mujer libre, un hombre libre, no puede ser manipulado por miedos impuestos ni por cadenas heredadas. Descubre que todo está ocurriendo en el presente, en la forma en que mira. Esa es la revelación con la que comienza este sendero. Nunca fuiste un espectador inerte, siempre fuiste el creador, aunque lo ignoraras. Imagina ahora la realidad como un océano vasto e inabarcable, lleno de corrientes invisibles y posibilidades sin fin. En él está contenido todo lo que fue, lo que es y lo que podría llegar a ser. Nada se define hasta que tu conciencia lo toca. Ese mar cuántico se comporta como ondas que esperan tu mirada para convertirse en forma. La física lo demostró con crudeza en el experimento de la doble rendija. La materia puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Solo cuando alguien observa, elige un patrón, se concreta, se convierte en partícula. Observar es modificar. Traslada esto a tu vida. Tus emociones, tus pensamientos y tus decisiones son las rendijas que moldean la versión de la realidad que emerge frente a ti. Si tu mirada está teñida de desconfianza, todo lo que ves confirmará tu sospecha. Si tu conciencia está cargada de miedo, el mundo entero se ordenará para justificar ese miedo. Pero si tu atención se afina con la abundancia, de pronto descubrirás oportunidades, sincronicidades y caminos que antes parecían ocultos. Aquí está la clave: lo que llamas realidad objetiva no es rígida ni neutral. Es moldeable, dúctil, maleable, instante a instante por tu forma de observar. Por eso dos personas frente a un mismo hecho pueden vivir experiencias radicalmente distintas. Una percibe amenaza, la otra percibe impulso. Una siente bloqueo, la otra siente apertura. El hecho externo puede ser el mismo, pero la mirada que lo contempla lo transforma por completo. Tu atención es energía. Y allí donde diriges esa atención fluye tu poder creador. Cada pensamiento recurrente, cada emoción que alimentas, cada creencia que sostienes sin examinar, se convierten en semillas que germinan en el mundo visible. Si observas limitación, tu mente seguirá fabricando pruebas de que estás limitado. Si te enfocas en lo que falta, cada día será una confirmación de carencia. Pero si logras detener ese hábito, aunque sea un instante, si abres un espacio de silencio entre tú y lo que observas, puedes elegir otra frecuencia: abundancia en lugar de escasez, amor en lugar de temor, posibilidad en vez de obstáculo. Cuando eso ocurre, el espejo comienza a transformarse. Tu mundo externo empieza a reflejar el cambio interno. Personas nuevas aparecen. Puertas que parecían cerradas se abren. Circunstancias improbables se alinean a tu favor. No porque alguien fuera de ti haya decidido darte un regalo, sino porque tu atención reconfiguró la vibración que sostiene la trama de tu realidad. El observador no es un testigo pasivo. Es un creador silencioso y activo. Lo que conservas en tu conciencia es lo que el universo devuelve. El gran engaño ha sido hacerte creer que estás condenado a reaccionar ante lo que sucede afuera. La verdad es otra: lo externo nunca fue causa, siempre fue eco de lo que sostienes en tu interior. Piensa en ello con calma. Si tu vida actual no es más que el reflejo de tu estado interno, entonces el verdadero cambio no puede comenzar allá afuera. No consiste en pelear con las circunstancias ni en forzar que la realidad se acomode a tus deseos. El cambio real comienza con una pregunta radical y sencilla: ¿desde qué lugar estoy mirando? Porque el observador y lo observado son lo mismo. Todo lo que has escuchado hasta ahora pierde valor si se queda en la teoría. La fuerza de esta enseñanza solo aparece cuando la llevas al terreno de lo cotidiano, al instante en que respiras, a esas escenas aparentemente pequeñas que, sin que lo notes, definen toda tu existencia. Imagina que alguien te lanza una crítica cruel. El reflejo habitual sería defenderte, justificarte o devolver el golpe. Ese es el modo en que vive la mayoría, atrapados en la reacción automática. Pero si en ese instante te detienes y preguntas:
¿Quién es el que observa este enojo en mí? Todo cambia. Surge un espacio invisible entre la emoción y tu ser. Ya no eres la rabia, eres la conciencia que la contempla. En ese simple giro, el poder regresa a tus manos. Pruébalo en tu día. Cuando sientas miedo, no intentes taparlo ni disfrazarlo. Siéntate en silencio y observa, ¿qué parte de mí percibe este miedo? Cuando aparezca la ansiedad, en vez de luchar contra ella, contempla quién es el que se da cuenta de su presencia. Ese gesto abre una grieta diminuta en la cadena de automatismos. Y dentro de esa grieta hay libertad. La mente está entrenada para repetir las mismas respuestas, como una máquina que nunca descansa. Esa repetición sostiene las mismas realidades, una y otra vez. Si observas desconfianza, el mundo entero parece confirmarla. Si observas carencia, todo se convierte en prueba de que nada alcanza. Pero cuando interrumpes el ciclo, cuando eliges mirar de otra manera, el patrón se disuelve. Comienza con lo simple. Estás en el transporte público y alguien te empuja. Lo natural sería enojarse, maldecir, cargar esa energía durante horas. En su lugar, respira y observa sin reaccionar. Siente cómo la molestia busca apoderarse de ti, pero no le entregues el mando. Pregúntate, ¿quién es el que nota esta incomodidad? En ese instante de silencio, el viejo hábito pierde fuerza. Hazlo también con tus pensamientos. Siéntate en calma, cierra los ojos y deja que tu mente hable. Vendrán recuerdos, juicios, preocupaciones. No los rechaces ni los persigas. Obsérvalos como si fueran nubes arrastradas por el viento y pregunta, ¿quién es el que está mirando? Ese ejercicio tan sencillo encierra un poder extraordinario, porque poco a poco aprendes que no eres lo que piensas, ni lo que sientes, sino la conciencia que lo presencia todo. Llévalo también a tus relaciones. Si alguien cercano responde con frialdad, en vez de reaccionar desde la herida, detente. Observa qué parte de ti se siente rechazada. Descubrirás que esa frialdad no está afuera, sino que refleja un rincón interno que ya la contenía. Y cuando lo comprendes, el espejo cambia. Quizá la otra persona no se transforme, pero tu experiencia sí lo hará. Haz lo mismo con tu cuerpo. Nota cómo una emoción se manifiesta en la respiración, en el pecho, en el estómago. Siente la tensión acumulada. No luches contra ella, mírala de frente. Permite que exista y verás cómo, bajo tu atención, se disuelve como una ola que se apaga en la arena. De esta manera, cada instante se convierte en un laboratorio secreto. Un comentario áspero, una fila interminable, el tráfico o una discusión, dejan de ser obstáculos y se vuelven portales de conciencia. Cada reacción automática se transforma en una oportunidad para despertar al observador. Recuerda, el observador no es un testigo pasivo, es el creador silencioso de tu realidad. Lo que eliges mirar, lo que decides sostener, se convierte en lo que se cristaliza en tu mundo. Por eso la práctica empieza en lo pequeño, en lo trivial, porque allí, en lo cotidiano, se juega la verdadera revolución interior. Capítulo 2. No atraes, proyectas. Como vimos en el capítulo anterior, la vibración no responde a las palabras sueltas, sino a la identidad que la sostiene. Quien visualiza con ansiedad, demora el resultado, quien visualiza con certeza, lo modela, y aquel que contempla con gratitud silenciosa ya lo ha dado por hecho. Esta es la paradoja de la creación interior. No has venido al mundo para atraer como un imán pasivo, sino para proyectar como un sol que irradia sin cesar. El universo no responde a lo que deseas con palabras, sino a lo que sostienes como vibración. Esto no es una moda contemporánea ni un eslogan motivacional, es una ley vibratoria grabada en los cimientos del pensamiento espiritual más antiguo. Y, sin embargo, ha sido distorsionada una y otra vez. Se ha dicho que atraes lo que eres, como si la vida consistiera en esperar a que el entorno conceda favores. Pero la enseñanza profunda es otra, no atraes, emites. Proyectas constantemente, lo sepas o no. No necesitas hacer intención consciente,
tu sola existencia irradia un campo que organiza la materia alrededor tuyo. Y ese campo nace de lo que eres en lo profundo, no de lo que formulas con frases bonitas. Imagina una lámpara, no pide a las sombras que se organicen, simplemente emite su luz, y la calidad de esa luz determina las formas que se dibujan a su alrededor. Así funciona tu conciencia. La cábala verdadera, no la popularizada, sino la que se resguarda en pasajes oscuros del Zohar, enseña que el mundo no acontece frente a ti, acontece desde ti. En el Zoharrakia, un tratado poco explorado, se afirma, el hombre que descubre su imagen oculta es como una fuente, no recoge agua, la genera. Esa imagen oculta es tu vibración esencial, el núcleo invisible desde donde se organiza tu campo. La fuente no atrae, produce. Así también tu alma genera el escenario en el que vive. El Sifra de Tzeniut explica que el universo es un espejo invertido, no devuelve tu apariencia física, sino la estructura energética que sostienes dentro. Aquello que odias afuera es lo que no has reconocido en ti. Lo que celebras afuera es lo que comienza a florecer en tu interior. Y lo que se repite una y otra vez no es un castigo, sino la señal de que estás proyectando la misma figura base. La proyección no es una metáfora, es literal. Cada pensamiento, cada emoción sostenida, cada juicio, sale de ti como emisión energética y organiza los sucesos. Quien emite culpa construye un mundo que lo castiga, quien emite inseguridad fabrica rechazos. No porque el universo sea cruel, sino porque obedece a la imagen que irradias, no a las oraciones que pronuncias. El Sefer HaYazar, atribuido a una línea secreta de sabios israelitas, enseña que el cosmos fue tejido con imágenes internas encendidas en fuego. No se habla de cuadros externos, sino de las figuras invisibles que el alma dibuja con su imaginación creadora. La imaginación aquí no es fantasía, es el acto generador por excelencia. Quien no imagina no crea. Quien imagina desde el miedo levanta mundos que lo devoran. Por eso los evangelios ocultos atribuidos a Jesús no describen milagros basados en fuerza de voluntad, sino en visión. En el Evangelio de la Sabiduría Interior, preservado fragmentariamente en códices coptos, se lee, no dije a la tormenta, detente. Solo vi el mar en calma, y la tormenta obedeció. Comprende la profundidad de esto, no se ordena con violencia, se emite una imagen tan clara que la realidad no tiene alternativa más que obedecerla. Pero casi nadie ve con pureza. La mayoría ve a través de filtros, deseas prosperidad, pero proyectas miedo, declaras amor, pero emites defensa, anhelas sanación, pero sostienes resentimiento. Y el campo refleja esa frecuencia, no tu frase. El espejo no selecciona qué mostrar, refleja exactamente lo que le entregas. En Anatolia, existió una tradición llamada la Escuela de los Espejos Internos. Ellos enseñaban que cada emoción es como una lente, el odio deforma, el deseo fragmenta, el miedo distorsiona. Solo la contemplación clara proyecta sin interferencias. Por eso sus ejercicios no consistían en pedir, sino en limpiar la lente. Entendían que la creación no es esfuerzo, es claridad. En los antiguos círculos de los primeros metafísicos se transmitía una práctica silenciosa, tan simple como poderosa. Decían que cada vez que un conflicto aparecía en la vida, una discusión repetida, una situación que volvía una y otra vez, no debía analizarse ni combatirse. Había que contemplarlo como si se tratara de un reflejo en un espejo. Al hacerlo, la pregunta surgía por sí sola, ¿qué parte de mí está proyectándose en esta escena? El practicante no se culpaba ni huía de la imagen, simplemente reconocía, esto también soy yo, manifestándose afuera sin que lo advierta. Y entonces, en lugar de forzar una solución, cerraba los ojos e imaginaba cómo se vería esa misma situación si su vibración interior fuese la paz más profunda. No se trataba de pensar en un mejor resultado, sino de dejar que la escena se reordenara naturalmente bajo la luz de una conciencia más serena. Con el tiempo, comprendían que cada vez que el viejo patrón reaparecía, podían recordarse, esto no me sucede, esto lo estoy emitiendo. Así descubrían el verdadero arte de la creación, no preguntar qué hay que atraer,
sino que nueva imagen se está proyectando desde el interior. El imán aguarda pasivo. El proyector crea en silencio. Y tú no estás aquí para pedir lo que falta, sino para irradiar lo que ya eres desde la raíz más profunda de tu ser. Capítulo 3. El arte de creer hasta convertirse en creador. Una mente impregnada de alegría, esperanza y amor no necesita suplicar. Declara, ordena y recibe. No es obra del azar ni privilegio reservado a unos pocos elegidos, es el fruto de una conquista interna, lenta y callada, como quien sube una montaña sagrada paso tras paso. Hasta que al llegar a la cima descubre que algo en su interior ha cambiado para siempre. Desde allí, ya no se pide ni se mendiga, tampoco se duda, se crea. Se crea con la palabra, con la sola presencia, con el silencio que vibra en certeza. En ese estado ya no dependes de señales externas ni de días propicios. Lo único necesario es elevar tu vibración, sostener tu visión y confiar en la ley. Porque la ley, como enseñaba Hermes Trismegisto, nunca duerme. Nada escapa al principio de causa y efecto, toda vibración sostenida con emoción auténtica hoy se manifestará mañana con forma, espacio y tiempo. Esta es la verdadera obra, transformarte primero tú. Volverte tierra fértil donde el pensamiento pueda echar raíces. Elevar tus emociones hasta que cada idea florezca como fruto real. Así el buscador se vuelve maestro, así el soñador se transforma en creador, no por conocer las leyes, sino por encarnarlas, por ser ellas en carne viva. La perfección no es un requisito para comenzar, es la consecuencia de la constancia. La manifestación no aparece por azar, se abre con la vibración correcta. Los antiguos oráculos ya lo sabían. En los templos de Tot se repetía, quien se conoce a sí mismo, conoce al universo. Quien confía en sí mismo, camina con los dioses. No existe separación entre creer en ti y creer en lo divino, porque ambas cosas nacen del mismo aliento creador. El ser humano es un reflejo del todo, su espíritu, una chispa desprendida del fuego eterno, su palabra, un eco de la vibración primordial que dio origen al cosmos. Por eso, cuando crees en ti, no estás inflando tu ego, sino activando la parte infinita del universo que mora en tu interior. Estás llamando a la inteligencia cósmica con tu vibración, reconociendo tu parentesco con lo eterno. La fe no es una emoción más, es el elixir secreto que anima el pensamiento y lo convierte en decreto, la chispa sagrada que enciende el motor del alma y pone en marcha la maquinaria del universo. Los sabios lo decían de forma simple, todo lo que nace de la fe termina en forma. Porque la fe es el inicio de toda acumulación verdadera, de bienes, de salud, de paz, de sabiduría. Y allí donde la lógica se quiebra, donde la ciencia calla y la razón tropieza, la fe se alza. Abre puertas invisibles, muestra senderos donde antes solo había muros. No inventa soluciones, revela lo que ya estaba aguardando en planos invisibles, esperando la conciencia que supiera verlos. Cuando todo parece perdido, cuando los recursos escasean, cuando el cuerpo se agota y la mente se parte, es la fe la que susurra desde lo más profundo, no has terminado. Apenas comienzas. Y aunque todo afuera se vista de muerte, dentro comienza a germinar la semilla del renacimiento. Los alquimistas espirituales la llamaban el solvente universal del alma, porque disuelve la duda, el miedo, la desesperación y la ignorancia. Y cuando la fe se mezcla con un pensamiento elevado, a través de la oración, la contemplación o la autosugestión, se abre un canal secreto entre tu mente individual y la mente universal. Por ese canal descienden ideas, imágenes, nombres, caminos y soluciones que jamás podrían nacer de tu lógica personal. Entonces tu pensamiento deja de ser tuyo, se vuelve pensamiento divino. Desde ese instante, tu vida comienza a ser dirigida desde planos superiores. Tus pasos encuentran orden, tu voz se impregna de poder, tus decisiones se afinan y tu energía se transfigura. El Kybalión lo expresó con claridad, el todo está en todo y todo está en el todo. Al elevar tu vibración mediante la fe, te alineas con esa parte del universo que sabe más, ve más y puede más que tú, pero que nunca ha estado fuera, sino en lo profundo de tu propio ser.
La fe convierte un pensamiento pasajero en una vibración eterna, en una orden cósmica que el universo no puede desobedecer. Este es el único instrumento con el que el ser humano puede tocar el poder que sostiene mundos. No requiere templos ni rituales elaborados. Basta con comprender la ley, vivir en ella y ser canal. Porque no es lo mismo saber que existe el fuego que transformarse en llama. No es lo mismo repetir una oración que vibrar en ella. No es lo mismo pedir que reconocer que ya ha sido dado. Todo pensamiento repetido con emoción se convierte en creencia. Y toda creencia sostenida se vuelve ley interna. No importa si es cierta o falsa, noble o limitante, lo que se repite se graba, y lo que se graba se convierte en la brújula que dirige tu vida. Los sabios de la India advertían que el karma no nace solo de los actos, sino de las creencias que se aferran al corazón. Quien cree que no merece, termina rodeado de carencia. Quien cree que está bendecido, la vida comienza a confirmarlo. Porque el universo no responde a lo que declaras, sino a lo que vibras. Y la vibración se gesta en tu sistema de creencias. Repetir una mentira 1000 veces con suficiente emoción es suficiente para que la mente la adopte como verdad. Y lo mismo ocurre con la verdad, repetirla, sentirla, vivirla, hasta que se convierta en ley interna que nada ni nadie pueda arrancar. Capítulo 4. El eco sagrado. Ritmo y emoción como llaves de creación. En el capítulo anterior comprendimos que la verdadera alquimia no está en los rituales, sino en la coherencia entre pensamiento, emoción e identidad. Desde tiempos remotos, los pueblos entendieron que la mente no se convence con discursos, sino con repeticiones cargadas de alma. Los himnos védicos en la India, los rezos del desierto, los cánticos de los iniciados egipcios, todos compartían un mismo principio. Lo que repites con vibración viva se imprime en tu ser como sello eterno. Lo que cantas con emoción se convierte en tu destino. Muchos seres humanos, sin saberlo, caminan aprisionados en mantras oscuros, frases heredadas, palabras dichas por otros. Sentencias que resonaron tantas veces en su entorno que quedaron incrustadas como barrotes invisibles en su interior. Sin embargo, la misma llave que encadena es la que libera. Pues así como una mentira repetida se transforma en dogma interno, también una verdad luminosa puede sembrarse hasta florecer como certeza. Los antiguos sacerdotes enseñaban a sus discípulos que el universo no escucha tanto lo que dices una vez, sino aquello que se convierte en ritmo dentro de ti. Un pensamiento aislado es humo, un pensamiento repetido con emoción es tambor que resuena en los planos invisibles. Por eso los mantras, las oraciones y los cantos sagrados no eran meras fórmulas, eran vibraciones dirigidas. La alquimia ocurre en el instante en que decides sustituir la voz heredada por tu propio canto interior. Cuando en vez de repetir la sentencia de la carencia, pronuncias desde el corazón, yo soy abundancia, yo soy fuente, yo soy vida que se multiplica, y lo sostienes con gratitud y devoción. Tu campo comienza a organizarse en torno a esa melodía. La materia no tiene voluntad, obedece al ritmo que la conciencia le impone. Los sabios llamaron a este misterio el magnetismo del pensamiento emocionado. No es filosofía abstracta, es una tecnología espiritual. Porque en los planos donde la forma aún no existe, todo pensamiento es una semilla energética. Y solo germina aquel que vibra con intensidad, el que lleva dentro el calor de la emoción. Por eso Hermes enseñaba que todo vibra, y que esa vibración es lo que define tu mundo. No atraes lo que deseas con los labios, sino lo que has repetido en tu pecho con fuerza rítmica. Y cada vez que un pensamiento se viste de certeza, gratitud o entusiasmo, comienza a llamar a su familia, personas, oportunidades y sincronicidades que vibran en la misma nota. Así como una gota insistente horada la piedra, un pensamiento repetido con emoción abre surcos en la realidad. El universo no distingue entre palabra y canto, entre afirmación y mantra. Solo atiende a lo que se sostiene con ritmo y con sentir. Una sola vibración sostenida con devoción puede alterar el cauce de toda una vida. Por eso los sabios del desierto advertían, la gota insistente termina tallando la piedra. La mente no es solo un espejo de pensamientos,
es un instrumento que emite, y aquello que emite termina organizando el escenario de tu existencia. Si tu campo está impregnado de temor, el mundo se acomodará para reflejar ese miedo en cada esquina. Si está perfumado de fe y gratitud, la realidad entera se abrirá como un oasis inesperado. Entonces comienzas a percibir que nada es azar, los caminos se curvan hacia ti, las puertas se entreabren, las casualidades dejan de ser excepciones y se vuelven ley. No es hechicería. Es la arquitectura invisible de la vibración. Cada pensamiento sostenido funciona como una nota musical que busca resonancia. Esa nota solitaria pronto atrae otras semejantes, hasta que un día la melodía se expande y tu vida entera empieza a sonar con la sinfonía que tú mismo elegiste entonar. El Kybalión lo describió como una verdad inmutable: todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La creación sigue siempre la misma secuencia: vibración, atracción, expansión y manifestación. Y la fórmula, tan simple como poderosa, permanece inalterable: repetición unida a emociones, siembra consciente del destino. No naciste para cargar con culpas heredadas ni para obedecer voces ajenas. Viniste a recordar que tu origen es divino y que tu poder no consiste en rogar, sino en crear. El verdadero despertar ocurre cuando comprendes que la vida no se te impone desde afuera, brota desde dentro de ti. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que permites, cada creencia que enraizas es un acto de alquimia. Estés consciente o no, estás moldeando la sustancia invisible del mundo. Pero nunca nos lo enseñaron. Crecimos creyendo que éramos cuerpos frágiles, mentes rotas, almas perdidas en busca de sentido. Fuimos entrenados a mirar hacia afuera, como mendigos de respuestas, cuando la clave siempre estuvo en el mismo lugar, en el corazón del observador. No eres víctima del azar, eres artífice de tu espíritu. La vida no conspira contra ti, responde a ti, con exactitud matemática. Porque existe una ley que atraviesa todo: lo semejante convoca a lo semejante. Siembra miedo y cosecharás conflicto. Siembra amor y recogerás milagros. No es castigo ni premio, es ley, tan natural como la gravedad. La verdadera alquimia espiritual comienza el día en que dejas de reaccionar ciegamente y recuerdas: soy yo quien organiza el mundo con mi vibración. Todo vibra, todo responde a causa y efecto. Y la causa nunca está en los hechos externos, sino en tu estado interno de conciencia. ¿Has notado cómo, al respirar paz, todo fluye? ¿Cómo, cuando agradeces, las bendiciones parecen multiplicarse sin esfuerzo? Ese es el lenguaje secreto de la vida, vibración pura. No necesitas rituales adornados ni fórmulas complicadas. Solo recordar que ya eres completo. La divinidad no vive en templos lejanos ni en voces externas que te juzgan. Habita en ti, aguardando el instante en que la reconozcas. La alquimia del espíritu no se aprende leyendo ni repitiendo, se encarna, se respira, se convierte en la música silenciosa de tu interior. Capítulo 5. El manto invisible de la identidad. La vida no responde a tus discursos ni a tus plegarias superficiales. Responde a lo que eres cuando nadie observa. La identidad que llevas por dentro funciona como un manto invisible, un aroma secreto que tú mismo no percibes, pero que el universo y todos los que te rodean reconocen con claridad. No es tu voluntad externa la que organiza la realidad, sino la vibración profunda que envuelve tu ser. En las antiguas escuelas herméticas de Egipto se conservaba un rollo llamado Instrucción de Nexersen, donde se leía: antes de hablar, vístete con tu nombre. Antes de pedir, habita tu destino. Aquellos sabios comprendían que el alma porta un vestuario sutil, y que ninguna palabra lanzada fuera de ese ropaje tenía poder de dar forma al mundo. La identidad es maleable, sí, pero tremendamente influyente. Es el tono silencioso que sostiene todas las demás vibraciones. Por eso, muchos repiten decretos de abundancia, aunque en su interior siguen vistiendo la túnica del abandono. Otros oran por amor, mientras cargan con la coraza del rechazo. Y no es que las leyes del espíritu fallen, es que obedecen con exactitud a la verdadera identidad, no al deseo pasajero.
Los gnósticos llamaban a esto el nombre oculto, no como palabra, sino como frecuencia esencial. El Evangelio de la verdad lo expresa con crudeza: quien desconoce su nombre está desnudo, y el mundo lo reconoce como extraño. Ese nombre secreto es tu vibración genuina, tu diseño original. Cuando lo olvidas, la vida se fragmenta en reflejos dispersos. Cuando lo recuerdas, todo el universo se inclina hacia tu identidad real. Los sufíes hablaban del rostro oculto, la imagen con la que Dios contempla a cada ser humano. Quien no se viste con ese rostro, experimenta su vida como un juego de espejos rotos. Porque el universo no niega nada, refleja fielmente lo que llevas dentro, incluso si lo desconoces. Por eso, la obra espiritual más profunda no consiste en inventar una identidad nueva, sino en recordar la que siempre estuvo allí. Este conocimiento no se limitó a Oriente. En las ruinas de Ebla, Siria, se hallaron tablillas con invocaciones no dirigidas a dioses externos, sino al yo esencial. Una de ellas aconsejaba: recuerda tu traje de luz antes de hablar con el viento. Los antiguos sabían que si la voz no brotaba desde la identidad luminosa, ni siquiera los elementos obedecían. El campo cuántico no responde a repeticiones mecánicas, solo se abre ante la coherencia vibratoria. En las montañas del Atlas, la escuela del sonido practicaba un arte singular, el Sandaela, que significa cantar sin voz. Era sostener una emoción tan pura que el entorno cambiaba sin necesidad de palabras. Decían: cuando el canto es verdadero, los pájaros cambian de dirección. Cuando no lo es, solo vuelan las palabras. Lo mismo ocurre con la vida: lo que vibra en ti habla con más fuerza que cualquier discurso. De esta comprensión nació un ejercicio alquímico: pararse frente a un espejo no para mirar el rostro físico, sino para interrogar al alma. A esto lo llamaban el ritual del traje invisible. No se trataba de ver la forma externa, sino de preguntar en silencio: ¿qué vibro cuando no estoy fingiendo? Y escribir la respuesta sin máscaras, revelando la frecuencia real que se lleva puesta. Después, elegían conscientemente una vibración para habitar durante el día: serenidad, gratitud, fuerza, apertura, como si se colocaran un manto sagrado. Entonces observaban cómo esa elección alteraba su postura, su voz, su mirada, incluso la manera de ingresar a un lugar. El mundo respondía de inmediato, porque la energía no miente, se siente antes que las palabras, se escucha antes que la intención. Por eso los textos antiguos insistían: no proclames libertad si tu sangre aún canta miedo. No declares luz si tu sombra grita más fuerte. Lo que vibra ordena, lo que calla emite. La energía no pide permiso ni admite engaños. El universo escucha tu campo interior, no tu boca. El verdadero poder aparece cuando el traje vibratorio que portas coincide con la vida que deseas manifestar. Capítulo 6. Emociones como visitantes, no como dueños. Tal como recordamos en el capítulo pasado, el universo nunca escucha lo que dices, sino lo que emites cuando nadie te observa. El engaño más sutil de la mente humana no es el miedo a morir, ni la idea de un destino predeterminado, ni siquiera la ilusión del tiempo. El engaño más profundo es la identificación: creer que eres lo que sientes, lo que piensas, lo que deseas y lo que te hirió. Creer que tu tristeza es tu esencia, que tu ira es tu rostro, que tu fracaso es tu identidad. Ese es el laberinto más perfecto, y a la vez más cruel, el laberinto de las emociones, donde cada muro está levantado con los estados internos que sostienes. Desde hace siglos, los sabios han advertido sobre este velo. Los estoicos hablaron de la ataraxia, el estado de equilibrio que no se deja arrastrar por las pasiones. Los yogis de la India enseñaron a mirar la mente como quien contempla una nube que pasa. En ciertos textos gnósticos prohibidos se describía a las emociones como guardianes de las puertas, fuerzas que distraen al alma para impedirle recordar su origen. La lección siempre fue la misma: no confundas lo que sientes con lo que eres. Si sientes miedo y crees que ese miedo eres tú, el mundo entero se volverá prisión. Si piensas que tu indignidad es tu identidad, verás en todo confirmación de que no mereces nada.
Si la ira toma el mando y tú mismo te defines como esa ira, reaccionas, destruyes y luego concluyes, así soy yo. Pero ese yo nunca existió, fue un espejismo, una máscara momentánea que el verdadero observador confundió con su rostro. El laberinto puede imaginarse como una vasta construcción de pasillos interminables. Cada emoción abre un corredor que te arrastra más adentro, alejándote de la salida. Te pierdes en la nostalgia, en la rabia, en la culpa, en la euforia, en el deseo, y mientras más te identificas, más crees que ese laberinto es la realidad misma. Pero no lo es. Es apenas un reflejo mental proyectado hacia afuera. Las emociones no son enemigas, son fuerzas, corrientes vibracionales que atraviesan el cuerpo como un río. El problema comienza cuando olvidas observarlas y confundes el agua con el cauce, la emoción con la conciencia que la sostiene. Allí quedas atrapado, dando vueltas sobre ti mismo. El diseño del laberinto es precisamente ese, hacerte olvidar que eres el observador. Porque mientras sigas creyendo que eres lo que atraviesas, tu atención quedará atrapada en los mismos patrones, y donde tu atención queda prisionera, tu realidad también se encierra. Por eso, el acto más grande de libertad no consiste en huir del mundo, sino en despertar dentro del laberinto y recordar, yo no soy esta emoción, soy el que la observa. El observador no se diluye con la tristeza, ni se engrandece con la alegría, ni se encoge con el miedo. El observador es el espacio en el que todo acontece, como el cielo que permanece intacto sin importar que nubes lo crucen. Hasta que no lo recuerdes, seguirás caminando por pasillos oscuros, buscando salidas donde no existen, atrapado en muros que tú mismo levantas con la identificación. Esa es la verdad contundente, no eres lo que sientes, eres quien lo contempla. Cada emoción que cruza tu cuerpo es vibración pura, energía en movimiento que resuena en tus pensamientos, en tus actos y en tu campo. Cuando sostienes una emoción, aunque sea inconscientemente, emites una señal. Esa señal se convierte en un campo invisible a tu alrededor, y ese campo organiza las circunstancias de tu vida. La ira, por ejemplo, es un fuego que consume la claridad. Es una vibración acelerada que hace que todo parezca urgente, amenazante, a punto de estallar. Si te confundes con ella, el mundo se teñirá de violencia o resistencia. La tristeza, en cambio, es una vibración pesada que ralentiza tu mente, arrastra tu cuerpo hacia abajo y cubre todo con un velo de nostalgia. No es el mundo el que es triste, es tu mirada, impregnada de esa frecuencia, la que proyecta tristeza sobre todo lo que contempla. El miedo, quizás la emoción más poderosa en este juego, actúa como un imán distorsionado. Cuando lo sostienes, tu atención se cierra, tu respiración se acorta, tu cuerpo se contrae, y de inmediato la mente comienza a fabricar escenarios que justifiquen ese miedo. Crees que el peligro está afuera, pero en realidad el miedo ya habitaba dentro antes de que el exterior se disfrazara de amenaza. Es la vibración la que crea la apariencia del enemigo, no al revés. Ese es el verdadero cautiverio del laberinto vibracional, pensar que la emoción es una reacción al mundo, cuando en realidad el mundo es una reacción a la emoción que sostienes. Lloras creyendo que la vida es injusta, cuando en verdad la vida parece injusta porque tu conciencia resuena en tristeza. Temes pensando que alguien te persigue, cuando en realidad lo que llamas persecución es la proyección externa de tu miedo interno. El observador, en cambio, sabe algo distinto, la emoción no es un dueño, es apenas un visitante. Un viento que pasa por el valle. Desde ese lugar, la rabia se transforma en señal, aquí hay algo que pide transformación. La tristeza se vuelve mensaje, algo en ti clama por ser abrazado. El miedo se convierte en maestro, has olvidado tu centro y lo buscas fuera. Al mirarlas así, las emociones dejan de ser muros del laberinto y se vuelven puertas. Ya no confundes sus pasillos con tu identidad, sino que los reconoces como ecos momentáneos que señalan dónde está tu atención. Y lo que puede observarse, puede cambiarse. La vibración no solo moldea tu mundo interno, también impregna el espacio que compartes con otros. Llega alguien cargado de ira, y la atmósfera se enciende. Entra alguien con calma,
y todos respiran más profundo sin saber por qué. Ese es el verdadero poder de las emociones, son fuerzas creativas que no se quedan dentro, se expanden, atraviesan, contagian. Por eso los antiguos afirmaban que dominar las emociones era la clave de la libertad espiritual. No para reprimirlas, sino para dejar de ser esclavo de su frecuencia. Porque mientras sostengas vibraciones densas, seguirás girando dentro del laberinto. El miedo llama más miedo, la ira convoca más ira, la tristeza arrastra más tristeza. Solo el observador rompe la cadena, reconoce la ola sin convertirse en ella. Las emociones son olas, el observador es el océano. Cuando olvidas esto, cada ola te arrastra contra las rocas. Cuando lo recuerdas, ninguna ola puede arrastrarte. Y esta enseñanza no es abstracta, es práctica. El laberinto no está en libros ocultos, está en tu día a día. Te despiertas y alguien en casa te habla con dureza. Al instante sientes molestia, tristeza, rencor. Sin darte cuenta ya entraste en un pasillo emocional y esa vibración colorea todo lo demás. Sales al mundo con esa carga, miras con desconfianza, y todo parece confirmarte que el universo es hostil. Pero también hay otro camino. El mismo escenario, alguien te habla con aspereza. Esta vez respiras, y en lugar de reaccionar preguntas en silencio, ¿quién es el que observa esta incomodidad en mí? Sientes el calor en el pecho, la respiración agitada, la mente que quiere responder. Pero eliges mirar en lugar de pelear. Y en esa simple observación se abre un espacio. El laberinto no te traga, lo recorres despierto. El tono cortante deja de ser amenaza y se convierte en información. Quizás la otra persona refleja su propio laberinto. La diferencia es que tú no entras al suyo, permaneces en el tuyo con ojos abiertos. Los antiguos metafísicos tenían un ritual secreto para atravesar el laberinto emocional. No consistía en rezar ni en combatir la emoción, sino en observarla como quien contempla una llama sin soplarla. Puedes probarlo, cuando sientas ira, miedo o tristeza, siéntate unos instantes en silencio. No intentes cambiar nada. Solo reconoce dónde vibra en tu cuerpo, el pecho, la garganta, el estómago. Mira esa vibración como los sabios miraban el fuego en sus templos, sin huir, sin apagarlo, con respeto. Entonces pregúntate en voz baja, ¿quién es el que observa esto en mí? Ese pequeño gesto abre un espacio invisible. Y en ese espacio se revela tu verdadera libertad. Capítulo 7. El contrapunto secreto entre fe y duda. En los manuscritos prohibidos del antiguo Egipto se conserva un enigma: bienaventurado el que cierra los ojos al mundo sin apagar su visión, porque verá lo invisible y su carne obedecerá lo que no tiene forma. Estas palabras no eran metáfora, describían el misterio de lo que hoy llamamos alineación vibratoria. Creer no es inventar ilusiones. Quien contempla con fe conversa con los patrones ocultos antes de que se vuelvan materia. Por eso, en el olvidado Evangelio de Tomás, Jesús no pide fe en su persona, sino integración. Cuando hagas de los dos uno, entrarás al reino. En otras palabras, cuando lo que vibra dentro y lo que proyectas fuera laten al unísono, lo invisible ya no tiene opción, debe encarnarse. La fe no es súplica ni deseo, sino coherencia perfecta. Es el puente entre el mundo interno y el externo, el pulso de la realidad naciendo desde tu médula. Por eso jamás se enseñó en templos oficiales, porque una fe auténtica no necesita intermediarios, ni se compra, ni se hereda. Se cultiva en silencio, en la intimidad del alma. En el libro de Baruch, eliminado del canon, aparece un diálogo inquietante: el cuerpo reclama al alma muéstrame pruebas de lo que esperas, y el alma responde, la prueba vibra en mí, aunque tú no la entiendas. Ese intercambio poético anticipaba lo que siglos después la física cuántica describiría como colapso de la onda. El observador sostiene la forma porque cree en ella más que en lo que sus ojos registran. La fe no se fabrica con lógica, se encarna en entrega. Y para encarnarla, hay que soltar la ansiedad de confirmaciones inmediatas. Hugo de Payens, templario perseguido, lo escribió con claridad en un manuscrito secreto:
el que cree después de ver solo sostiene un eco. El que vibra antes de la forma forja mundos desde su sangre. Fue condenado, pero su eco sigue latiendo. La fe es vibración íntegra, sin fisuras. La duda, en cambio, no es solo una emoción pasajera, es una fractura energética. Mientras la fe dibuja geometría perfecta, la duda introduce ruido, como un viento que quiebra el cristal antes de solidificarse. El pensamiento coherente abre portales, pero el pensamiento dividido los derrumba. Es como encender un fuego al amanecer y apagarlo con agua helada al anochecer. Declaras de día, pero desmientes de noche. Afirmas con tu boca, pero niegas con tu campo. Ese vaivén genera vibración partida, y lo que está fragmentado nunca florece. Los antiguos lo sabían. En el Mutus Liber, un libro hermético sin palabras, aparece un alquimista contemplando dos serpientes entrelazadas, una luminosa, otra oscura. Bajo ellas, una flor cerrada. La inscripción es breve: doble fuego, doble muerte. El mensaje es directo: donde hay pensamiento doble, no hay fruto. Porque la duda no es ausencia de fe, es fe invertida. Todo pensamiento sostenido convoca, sea luz o sombra. La fe convoca creación, la duda convoca interrupción. No destruye, pero suspende, congela, diluye. No como castigo, sino como ley vibratoria. El relato gnóstico de Pistis Sophia ilustra este misterio. Sophia intentaba ascender al campo de luz primordial, pero dudó de su propio valor. No fue su maldad la que la hizo caer, sino su negación interior. Así ocurre también contigo. Cuando tu vibración contradice tu propia luz, el campo responde con sombras, no como condena, sino como reflejo exacto de tu incoherencia. La duda es un programa oculto. Escribir sí con los labios mientras en el corazón escribes no. Es como grabar un código invisible que ordena: hazlo, pero asegúrate de que no funcione del todo. Y el universo, que jamás falla en obedecer a la señal interna, cumple con precisión esa orden dividida. Así es como alguien declara: soy próspero, pero teme mirar su cuenta bancaria. Ese temor, que parece pequeño, es en realidad una grieta vibratoria, un pulso contradictorio que anula la precisión de la creación. En la tradición de los Kai, los invisibles de la Polinesia, se afirmaba que todo pensamiento nace acompañado de un reflejo. Ese reflejo podía ser aliado o adversario según la claridad del pensamiento inicial. Decían: el que entona una nota sin sostenerla convoca un eco caótico. Lo mismo sucede con los decretos: si no brotan desde el centro firme del ser, lo que retorna no es creación nítida, sino confusión disfrazada de respuesta. El pensamiento dividido genera fisuras, y lo que está resquebrajado jamás cristaliza con precisión. La duda repetida en silencio, cuando se instala como corriente de fondo, termina por convertirse en la base vibratoria. Y entonces, aunque pronuncies afirmaciones, reces oraciones o proyectes imágenes mentales, todo se diluye porque la frecuencia dominante ya fue decretada por el no escondido en la emoción. El trabajo real no es luchar contra la duda como si fuera un enemigo, sino impedir que gobierne como frecuencia primaria. Hay dudas que cumplen un rol legítimo, pues nos invitan a discernir y a crecer. Pero la duda que sabotea la creación es aquella que actúa como un murmullo constante, invisible, que se repite sin ser nombrado. Los antiguos sabían que esa sombra no debía combatirse con violencia, sino iluminarse con conciencia. Bastaba con nombrarla, porque lo que se nombra deja de ser espectro y se transforma en señal. La fe se manifiesta como un rayo inquebrantable, la duda como un parpadeo intermitente. Y el universo jamás responde a la intermitencia, responde a la luz continua que no titila. Todo lo que hoy puedes tocar con tus manos fue primero contemplado en un plano sin ojos. No necesitas relatos grandiosos para entenderlo, basta recordar que la visión auténtica no crea desde el deseo, sino desde la certeza. El error de muchas prácticas modernas de visualización no está en las imágenes proyectadas, sino en el hambre con que se sostienen. Quien suplica no crea, prolonga la distancia con lo que anhela. El verdadero creador no imagina para conseguir algo, sino porque ya lo reconoce como suyo en vibración.
Visualizar no es pedir al universo, es emitir la sensación de habitar lo invisible como si ya fuese presente. Si al imaginar todavía sientes necesidad, no estás creando, estás mendigando vestido de alquimista. Y esa frecuencia, por naturaleza, expulsa lo que busca, porque la vibración de carencia cancela la vibración de plenitud. El Liber Hermetis, atribuido a la escuela tardía de Zóimo de Panópolis, lo expresó con palabras veladas para los iniciados. No contemples con el ojo que desea, sino con el ojo que da forma. Porque el que desea aún carece, pero el que da forma ya guarda la semilla. El mensaje era directo: quien observa desde la necesidad perpetúa el vacío, quien observa como creador, sin ansiedad ni apego, se convierte en el puente por donde lo invisible desciende a lo visible. Capítulo 8. El poder interior, la fuente universal que se expresa en ti. En el capítulo previo aprendimos que cada palabra se convierte en decreto solo si es respaldada por la vibración de quien la pronuncia. Hay un solo poder que sostiene todo cuanto existe. Un poder eterno, creativo e inteligente que anima cada célula, cada estrella, cada pensamiento y cada instante del tiempo. No se lo puede atrapar con los ojos ni con las manos, pero puede sentirse en lo más íntimo, en el pulso de tu respiración, en el movimiento de tus emociones, en la chispa que enciende tus ideas. Ese poder no es ajeno a ti ni vive separado en un cielo distante. No es algo que debas mendigar para que descienda a tu vida. Siempre ha estado aquí, latiendo en tu interior, esperando que lo recuerdes. Cuanto más consciente seas de su presencia, más claro será el cauce por el cual puede manifestarse a través de ti. El error que ha acompañado a la humanidad es creer que lo divino está lejos, que es necesario ganarse su favor, cumplir estrictas condiciones para recibir su atención. Pero esa visión solo perpetúa la ilusión de separación. La espiritualidad genuina no consiste en buscar a Dios fuera, sino en recordar que nunca te has separado de la fuente de todo. Eres inseparable del espíritu que dio origen al universo. Esa fuerza no está limitada por tu cuerpo, tu historia personal, tus errores ni tus temores. La única frontera que encuentra es la que tú mismo le impones con tus creencias. Y allí comienza la verdadera alquimia, en disolver la sensación de carencia, de pequeñez y de indignidad, para que el poder universal fluya libremente a través de ti. No necesitas convencer a Dios de ayudarte. Solo es preciso retirar los muros mentales que impiden que su corriente te atraviese. Cada vez que eliges pensamientos de amor, de verdad y de confianza, limpias el canal. Entonces la energía creadora se expresa sin obstáculos y todo lo que parecía complicado empieza a alinearse: las personas, las ideas, las oportunidades, las soluciones. No es un milagro caprichoso, es la ley actuando, siempre en silencio, siempre obedeciendo a tu estado interior. Muchas personas sufren sin comprender que no es el destino el que las hiere, sino la ignorancia de esta verdad simple y radical: el poder creador no puede despegarse si tu campo está saturado de duda, resentimiento o miedo. Y, sin embargo, tampoco se exige perfección. Solo basta abrir una rendija de disponibilidad, un paso hacia la conciencia. La chispa divina en ti no se apaga. Puede estar cubierta por capas de pensamientos limitantes, pero nunca desaparece. La vida constantemente te susurra que recuerdes. Esta enseñanza no es moderna ni novedosa. Es la enseñanza eterna, revelada por sabios, místicos y maestros de todas las épocas. Pero en la distracción del mundo actual, hemos olvidado cómo escucharla. Si estas palabras llegan a ti ahora, no las tomes como un accidente. Es un llamado profundo, una cita con tu verdadera esencia. El poder que creó galaxias y mares no está fuera de tu alcance, vive en ti. Y cuando lo aceptas, cuando te reconoces como su canal, todo comienza a transformarse. Capítulo 9. El poder que construye o destruye. Hay una ley que trabaja en silencio, infalible como una ecuación y constante como el latido del cosmos. Una ley que no descansa, que no pregunta, que no distingue entre bien o mal. Esa ley es la autosugestión. Es la herramienta más poderosa jamás confiada al ser humano.
Con ella se han levantado imperios y con ella también se han derrumbado destinos. Es capaz de sanar un cuerpo o incubar una enfermedad. Puede llevarte al esplendor más alto o hundirte en la oscuridad más profunda. Y lo más desconcertante es esto, la estás utilizando todo el tiempo, lo sepas o no, a tu favor o en tu contra. La fórmula es siempre la misma, repetición cargada de emoción. Cuando la emoción que la acompaña es miedo, culpa o derrota, se convierte en un conjuro autodestructivo. Y el subconsciente, fiel como un sirviente ciego, simplemente obedece. Así han vivido millones, no por falta de oportunidades, sino porque estaban programados sin saberlo. Dijeron no puedo y no pudieron. Sintieron miedo y el miedo se volvió forma. Repitieron no valgo y su mundo confirmó esa sentencia. El subconsciente no elige, no cuestiona, no filtra. Solo ejecuta. Toma cualquier semilla y la transforma en fruto. Si le das odio, florecerá en odio. Si le das amor, brotará en belleza. Siembra pensamientos de fracaso y tus pasos tropiezan una y otra vez. Siembra imágenes de victoria y los caminos se abren sin esfuerzo. El enemigo nunca ha estado afuera. La verdadera fuerza está dentro, esperando dirección. Y si tú no la guías, ella se moverá por inercia, y eso es peligroso. Tú eres arquitecto de tu vida y cada palabra repetida, cada pensamiento sostenido, cada emoción cargada es un ladrillo en la obra. La pregunta es, ¿estás levantando un templo o estás reforzando una prisión? El universo no responde a lo que deseas de labios hacia afuera, responde a la vibración que sostienes en lo profundo. Y la autosugestión es la llave que fija esa vibración, quieras o no. En los templos antiguos, donde los iniciados caminaban descalzos sobre piedra sagrada, se susurraba una enseñanza reservada solo para los preparados. Todo lo que repites con emoción se vuelve ley en tu mundo. No tenía nombre en aquel tiempo. Hoy la llamamos autosugestión, pero no es un invento moderno ni una técnica psicológica, es una fuerza eterna, neutra y exacta. La mente humana es un campo que nunca descansa. A cada instante recibe imágenes, ideas, sentimientos, y todo lo que recibe lo transforma. Ese es su don y también su riesgo, transforma lo verdadero y lo falso, lo luminoso y lo sombrío, lo divino y lo limitado. La autosugestión no premia ni castiga, simplemente obedece. No pregunta si lo que afirmas es cierto o mentira. Lo toma, lo cultiva y lo convierte en forma. Siembra miedo y no esperes paz. Siembra duda y no esperes milagros. Alimenta pensamientos de escasez y estarás orando, sin saberlo, a un Dios de carencia. Pero siembra certeza, gratitud y visión elevada, y el campo responderá con abundancia. El fuego puede cocinar los alimentos o incendiar la casa, todo depende de cómo lo uses. Lo mismo ocurre con la autosugestión. Es fuerza sin moral, energía sin descanso, y tú eres su único guía. Tu vida será siempre el espejo del modelo emocional que repites día tras día. No puedes invocar la inteligencia infinita si en tu pecho gobierna el temor. No puedes abrir las puertas de la abundancia si tu frecuencia está anclada en la culpa o la vergüenza. Esa es la ley silenciosa que crea o destruye, la autosugestión. Cuando tu voluntad se une con la fe, cuando repites con intención aquello que tu alma anhela experimentar, cuando visualizas con devoción esa versión de ti que ya existe en los planos invisibles, entonces ninguna fuerza externa podrá detenerte. La autosugestión se convierte en viento sagrado que impulsa las velas de tu conciencia y te guía hacia la dirección que has elegido. Pero hay un detalle que no puedes olvidar, la autosugestión no te lleva donde deseas, sino donde crees que mereces llegar. Si no orientas las velas, si no das rumbo a tu mente, terminarás a la deriva en un océano de pensamientos heredados, naufragando en ideas que nunca fueron tuyas. Todo se resume en lo que crees. Esa es la llave final, el sello que cierra la enseñanza. Y para que no solo se imprima en tu memoria, sino también en lo profundo de tu ser, los antiguos dejaron un verso que atravesó los siglos como advertencia y como revelación. Si crees que estás vencido, ya lo estás.
Si crees que no puedes, no podrás. Si anhelas triunfar, pero dudas de ti, la derrota es casi segura. La batalla no comienza afuera, sino en la mente. El triunfo no depende de la fuerza ni del talento, ni de la suerte pasajera, sino de la creencia interior que sostiene tu espíritu. El universo responde sin vacilar a tu certeza o a tu confusión, a tu confianza o a tus dudas, a tu fe o a tu negación. Cada día, cada instante, estás sembrando en el templo invisible de tu mente. Y aquello que siembres con emoción, lo cosecharás con exactitud. Recuerda, no eres víctima del azar. Eres constructor, eres canal, eres sembrador. Cada palabra que repites es piedra o ladrillo en el templo de tu destino. Tú decides si edificas un muro de limitación o una puerta hacia lo eterno. Capítulo 10. No pidas, ordena, el legado escondido de los profetas. Como quedó claro en anteriores capítulos, la creación no surge de lo que pedimos al universo, sino de lo que ya estamos proyectando como certeza. El secreto legado de los profetas y de los magos del silencio se transmitía cuando el mundo aún despertaba y los templos eran levantados sobre roca viva. Ellos sabían que hablar con lo divino no consistía en pedir, negociar o suplicar, sino en alinearse con lo eterno. Comprendían que la auténtica oración no era ruego, sino recuerdo. No usaban la palabra para mendigar, sino como dirección, como código, como ley que revela lo que ya está inscrito en la matriz de la creación. Ordenar no es imponer, ni mandar con soberbia. Ordenar es permitir que lo que ya existe en lo invisible se exprese en lo visible. Es liberar la instrucción que yacía latente, esperando al ser humano que recordara su poder. El profeta no habla para convencer a Dios, ni el mago para manipular la realidad. Ambos son canales de certeza pura, voces de una memoria que no necesita justificación. Emiten desde el centro, desde la raíz, desde el punto donde la palabra es al mismo tiempo anuncio y cumplimiento. En un antiguo manuscrito atribuido a los iniciados del desierto de Horeb, se lee, el que ruega, olvida. El que recuerda, no ruega. Esta enseñanza fue ocultada porque derribaba la necesidad de intermediarios, revelando que la verdadera palabra nace en el instante en que la duda ha sido purificada. Los profetas hebreos hablaban a los elementos, no como quien clama en medio de la tormenta, sino como quien sabe que la tormenta ya obedece. No pedían, declaraban. No decían por favor, decían levántate, y el mundo respondía. No porque fueran privilegiados, sino porque emitían desde un estado sin resistencia, donde la palabra y la forma eran lo mismo. El olvidado libro de Saltiel narra como un profeta, en lugar de suplicar lluvia, recordó en su corazón el agua, y el cielo respondió. No hubo plegaria, no hubo insistencia. Solo una vibración sostenida, un recuerdo que encendió la obediencia de la materia. Eso es ordenar, sostener con tal claridad lo verdadero, que lo falso se desvanece. También los magos caldeos hablaban del dictum condum, la palabra sin forma. No requerían hechizos ni largas fórmulas. Entraban en un estado donde cuerpo, emoción y voluntad vibraban en una sola coherencia. Desde allí, incluso una mirada bastaba para alterar el entorno, porque no se trata de decir mucho, sino de ser plenamente. El error del buscador moderno es creer que mientras más repita, más rápido sucederá. No comprende que cada repetición de la carencia fortalece la ausencia. El alma no obedece al grito, sino al alineamiento silencioso. Y ese alineamiento no es exaltación pasajera, es un estado estable, tan real en su interior que ya no necesita preguntarse si ocurrirá, ya está ocurriendo en su campo invisible. Los evangelios prohibidos, como el de los 12, recuerdan que Jesús no rogaba para sanar, sino que recordaba en su interior el estado perfecto del cuerpo. Ese recuerdo era suficiente para reordenar la materia. Esa es la esencia del acto creador, mirar con tal intensidad lo verdadero, que lo ilusorio no pueda resistir. El mundo no se transforma por el deseo insistente, sino por la certeza silenciosa. El deseo desgasta, la certeza sostiene. La súplica prolonga la distancia,
pero la palabra emitida desde la unión con la fuente crea sin esfuerzo. El que ruega ha olvidado quién es. El que ordena sin violencia ya se ha unido con la fuente. Y el universo entero se inclina ante aquel que ha dejado de necesitar pruebas externas. Nada en la existencia se mueve sin una causa vibratoria. Nada llega a tomar forma sin un núcleo emocional que lo sostenga desde adentro. Puedes pronunciar palabras hermosas, puedes diseñar pensamientos brillantes, pero si la emoción que los impulsa está fragmentada, el campo no obedecerá lo que dices, sino lo que realmente sientes en totalidad. La emoción no es un eco, no es un efecto, es el lenguaje original, la primera orden del cosmos. Antes de la forma existió vibración, y antes de la vibración, intención emocional. Los antiguos lo sabían bien. Y este conocimiento fue ocultado no porque careciera de verdad, sino porque era demasiado peligroso para quienes preferían a un ser humano dependiente, suplicante, en vez de consciente y soberano. El libro de Enoc, apartado del canon y conservado en códices etíopes y eslavos, revela en sus pasajes más velados una enseñanza prohibida. Allí se dice que los vigilantes, los ángeles que descendieron, no cayeron por soberbia, sino porque transmitieron a los hombres secretos celestes, el arte de nombrar, de ver, de ordenar y de sentir con conciencia despierta. En el Enoc etíope, capítulo 69, verso 14, se lee: a los hijos de los hombres les fue dado el poder de mover la tierra con su emoción y de guiar a las estrellas con la vibración de su alma. Este pasaje, silenciado durante siglos, describe una verdadera tecnología espiritual, la emoción sostenida como fuerza capaz de alterar la estructura misma del mundo. Para ellos, sentir no era debilidad, era motor creador. Los llamados hijos de la luz no eran seres divinos en esencia distinta a la tuya, eran humanos que habían aprendido a gobernar sus emociones como se gobierna una lengua sagrada. No las reprimían ni las negaban, las alineaban, las conservaban, las transformaban en voluntad pura. El gran secreto de los vigilantes no era conocimiento técnico, sino la transmisión vibratoria de un estado interno. Y precisamente por eso fueron perseguidos. Porque cuando un ser humano descubre que sentir en coherencia es lo mismo que ordenar a la materia, deja de necesitar salvación externa. Se convierte en creador. Este conocimiento no está hecho para comprenderse en un solo instante. Escucharlo varias veces puede ayudarte a integrar lo que tu mente consciente todavía no logra traducir del todo. Porque cuando la repetición es consciente, se transforma en revelación. Los sabios de la escuela preesotérica de Ran, conocidos como los constructores de la palabra cálida, también transmitieron esta verdad. En fragmentos de alabastro grabados con símbolos térmicos dejaron escrito: el que mantiene el gozo en medio del caos se convierte en dueño del plano. Su enseñanza era clara: no se trata de negar el mundo ni de ignorar el dolor, sino de no ceder el tono vibratorio. Porque el campo cuántico no responde a lo justo o a lo injusto, responde únicamente a la emisión. Y cuando la emoción es pura, sin fisura, sin resistencia, el universo entero se curva para imitarla. Capítulo 11. El silencio, maestro invisible. En el sendero espiritual llega un punto en el que comprendes que acumular más técnicas, más palabras o más información ya no abre la puerta. Descubres que existe un maestro más antiguo que cualquier libro, más preciso que cualquier discurso y más profundo que toda meditación guiada: el silencio. No hablo del silencio externo, ese que aparece cuando se apagan los ruidos del entorno, sino del silencio interior, donde la mente deja de perseguir historias y los pensamientos pierden fuerza. En ese espacio, lo que parecía confuso se aclara, lo que antes pesaba se aligera y lo que buscabas con ansiedad comienza a revelarse sin esfuerzo. En todas las tradiciones antiguas, desde el Zen japonés hasta la mística cristiana, el silencio fue considerado un portal hacia lo sagrado. Lao se enseñaba: el que sabe no habla, y el que habla no sabe. No era un rechazo a las palabras, sino un recordatorio de que la sabiduría real no necesita proclamarse, se experimenta. Incluso Jesús, antes de tomar decisiones cruciales, se apartaba a las montañas o al desierto. No escapaba del mundo,
se adentraba en la voz que no se escucha con los oídos, esa que surge únicamente en el silencio. Esa misma voz sigue disponible hoy para ti, aunque quede oculta bajo el ruido incesante de los pensamientos y emociones. El problema es que la vida moderna parece diseñada para evitarlo. Pantallas, notificaciones, música, conversaciones constantes, y cuando todo eso se apaga, lo que incomoda no es el silencio en sí, sino lo que suena dentro de nosotros. Por eso muchos llenan cada minuto de ruido, porque temen quedarse a solas con su propia mente. Al principio, el silencio interior puede sentirse como entrar en una habitación oscura, incómodo, inquietante. Tu instinto es encender una luz. Pero si permaneces ahí, poco a poco tus ojos se acostumbran y comienzas a ver lo que siempre estuvo escondido. Entonces descubres que el silencio no es vacío, sino plenitud. Los sabios afirmaban que para escuchar al universo primero hay que callar al ego. El ego grita, opina, interrumpe. El silencio, en cambio, observa sin juicio. Y esa observación pura es la que permite que la verdad emerja sin distorsiones. Imagina tu mente como un lago. Si el viento lo agita, las aguas se enturbian y no puedes ver el fondo. Pero cuando el aire se calma, el agua refleja con nitidez lo que yace en lo profundo. Así actúa el silencio, aquieta el oleaje para que la visión interna atraviese la superficie. En las escuelas esotéricas de Egipto, los aprendices debían pasar largos periodos en absoluto silencio antes de recibir enseñanzas mayores. Se creía que el silencio afinaba la percepción igual que un músico afina su instrumento antes de tocar. Un iniciado incapaz de guardar silencio interior no estaba preparado, porque cualquier verdad se distorsionaría al filtrarse por su ruido mental. Hermes Trismegisto enseñaba que el silencio es el guardián de la sabiduría. Y con ello señalaba que no todas las respuestas llegan preguntando, ni toda verdad debe compartirse de inmediato. Hay comprensiones que requieren madurar en ese terreno callado antes de convertirse en acción. Nuestra cultura, sin embargo, confunde silencio con debilidad o pasividad. Se premia la rapidez en responder, la opinión constante, la reacción inmediata. Pero el buscador sabe que no todas las batallas se ganan hablando. Muchas se ganan observando, escuchando y esperando el momento preciso para actuar. Quien ha estado en medio de una discusión intensa lo sabe, a veces, un silencio firme y sereno tiene más poder que 1000 argumentos. No es callar por miedo, es callar porque reconoces que ninguna frase puede añadir claridad. Ese silencio no es ausencia, es presencia. Y esa presencia puede desarmar el conflicto más que cualquier palabra. En el budismo zen se habla del mokuso, un instante de silencio antes y después de ciertas prácticas. Ese pequeño espacio permite a la mente transitar de un estado a otro con claridad. Incorporar rituales así en la vida diaria, antes de responder un mensaje importante, antes de tomar una decisión, antes de iniciar una tarea crucial, abre un umbral de lucidez. A medida que entrenas tu capacidad de sostener el silencio interior, las preguntas más complejas encuentran su respuesta sin que tengas que forzarla. No porque el silencio te dicte frases, sino porque la quietud deja de bloquear la inteligencia profunda que ya vive en ti. Como la superficie calma del agua refleja el cielo, una mente silenciosa refleja la verdad sin distorsiones. Y en ese reflejo puedes vislumbrar no solo lo que es, sino lo que está por venir. Cuando el silencio deja de ser técnica y se convierte en estado, ya no dependes de retirarte a un monasterio para hallarlo. Lo llevas contigo incluso en medio del bullicio de un mercado. Esa es la verdadera maestría, mantener la quietud aún en medio del ruido. Por eso Jesús enseñó, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. No hablaba de un lugar físico, sino del santuario interior, donde el silencio revela lo que ninguna voz externa podría enseñarte. Muchos interpretan las palabras de Jesús como un simple consejo para rezar en privado. Pero en un sentido más profundo, el aposento es tu interior, la puerta es el cierre a las distracciones externas y el Padre en secreto es la conciencia superior que solo se revela en la intimidad del silencio. En las tradiciones chamánicas más antiguas,
Los aprendices eran enviados a pasar noches enteras en soledad, en medio de la naturaleza. Sin fuego, sin compañía, únicamente con el murmullo del viento, el canto de los insectos y el sonido de su propia respiración. No era un castigo ni una prueba de resistencia física, era un entrenamiento sagrado para aprender a escuchar la voz de la tierra y del espíritu. Esa voz no llega a través de los oídos, sino a través del corazón. Lo que los sabios sabían, y que aún hoy pocos comprenden, es que el silencio no es ausencia, sino presencia multiplicada. En el silencio, todo lo que normalmente ignoras comienza a revelarse, el pulso de tu corazón, la tensión guardada en tu cuerpo, las emociones que intentabas reprimir. Y al contemplarlas sin huir, algo comienza a disolverse por sí mismo. Por eso el silencio puede ser incómodo para quien aún vive atrapado en la identificación con sus pensamientos. No todos están listos para enfrentar lo que el ruido había escondido. Pero quien se atreve a cruzar ese umbral descubre un regalo inigualable, la certeza de que la verdad siempre estuvo allí, esperando a que le hicieras espacio. El silencio es también un espejo espiritual. Si tu interior está en calma, reflejará calma. Si tu interior está agitado, reflejará inquietud. Pero a diferencia de un espejo común, no te devuelve una imagen fija, sino que te permite observar el movimiento, el cambio y la transformación. Con el tiempo, aprendes a reconocer tus propios patrones y a transformarlos, no por esfuerzo, sino por simple claridad. Integrar el silencio no requiere horas interminables de meditación diaria, aunque, si puedes, es un tesoro invaluable. Basta con pequeños instantes repartidos en el día, un minuto de quietud antes de iniciar la jornada, una pausa consciente antes de responder en medio de una conversación difícil, un momento de inmovilidad antes de dormir. Cada gesto, aunque breve, fortalece el vínculo con tu verdad interior. Y aquí se revela lo más importante: cuando aprendes a habitar el silencio, descubres que nunca has estado solo. La misma fuerza que guía a las estrellas y da vida a cada hoja de un árbol también habita en ti, hablándote en un lenguaje sin palabras. Solo hay que recordar cómo escuchar. Gracias por llegar hasta el final. Deja cualquier comentario que creas necesario. Te agradezco si te suscribes si no es mucha molestia. De esa forma eres parte de la expansión de la sabiduría a todas las personas posibles. Por haber llegado hasta el final te dejo los siguientes decretos, anótalos, escúchalos, vívelos. Ponlos en práctica. Primer paso. Decreto mi poder como realidad presente. Declaro con firmeza que dentro de mí vive la fuerza suficiente para alcanzar cualquier propósito definido que mi alma desee cumplir. No soy una casualidad, no soy una hoja al viento. Soy un canal de lo divino. Por lo tanto, a partir de este instante, asumo mi rol de creador. Me exijo a mí mismo avanzar con acción constante, disciplinada y persistente. Cada día doy un paso. Cada acción cuenta. No delego más mi poder en otros. No postergo más mi destino. Desde hoy camino como quien ya ha llegado. Ya no espero señales, me convierto en la señal. Ya no busco permiso, mi existencia ya es suficiente. Segundo paso. Sostengo la imagen de mi ser futuro con devoción. Comprendo, como enseñaban los antiguos, que lo que se sostiene con suficiente intensidad en la mente se vuelve carne en el mundo visible. Por eso, cada día dedicaré al menos 30 minutos al arte sagrado de la visualización creativa. Cerraré mis ojos y veré con claridad al ser elevado que deseo ser, no como una fantasía, sino como una memoria futura que reclamo como mía. Veré con nitidez su postura, su energía, su entorno, su presencia. Sentiré su confianza, escucharé sus palabras, me fundiré en él. Y al hacerlo, trazaré un puente entre este momento y esa realidad, y ese puente será mi vibración. Así reprogramó mi campo. Así cultivo mi nueva identidad, porque lo que se ve internamente se manifiesta externamente. Tercer paso. Implanto mi deseo en el corazón del subconsciente. Como sabio de esta era, utilizo el principio eterno de la autosugestión.
Sé que el subconsciente responde a lo que se le entrega con emoción y repetición. Por eso, no esperaré a sentirme capaz, me haré capaz con actos de intención. Cada día dedicaré al menos 10 minutos al ejercicio consciente de reforzar mi autoconfianza. No importa cómo me sienta, no importa lo que el mundo diga, lo que importa es lo que estoy instalando dentro de mí. Porque cada repetición es un golpe en la piedra, y un día la roca se abrirá y brotará el manantial. Soy el arquitecto de mi programación y el deseo que planto hoy se volverá mañana mi realidad sin esfuerzo. Cuarto paso. Hago de mi propósito una llama viva. He escrito con detalle mi propósito más elevado. No es un capricho, es la visión que el alma ha escogido experimentar en esta vida, y me comprometo a leerla cada día en voz alta, con emoción, con presencia, con entrega. No permitiré que la duda borre lo que mi alma ya ha intuido. No dejaré que el miedo robe lo que ya me pertenece. Cada palabra que leo es un ladrillo. Cada repetición, una orden. Y cada emoción con la que leo, una fuerza invisible que entra en el subconsciente como decreto inquebrantable. Mi visión se vuelve carne, mi palabra se vuelve ley. Mi propósito se convierte en mandato. Quinto paso. Mi confianza está basada en verdad, no en vanidad. Sé que ningún éxito externo puede sostenerse si no está anclado en los pilares eternos de la verdad, la justicia y la integridad. Por eso no quiero una confianza superficial, no quiero una apariencia de fuerza. Deseo una confianza verdadera, silenciosa, firme, humilde, poderosa. Una confianza que no necesita gritar porque vibra, que no necesita validación porque está alineada con la ley del alma. Una confianza que proviene de vivir en coherencia con mi propósito. No soy perfecto, pero soy verdadero. Y eso es suficiente. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda, le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación, y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables, para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.